cribaje. Quiero nuevamente aclarar que la mayoría de las personas que llegan a tener el virus del papiloma humano nunca desarrollan el cáncer porque el sistema inmunológico se encarga de eliminar el virus sin ninguna intervención. Entonces, los detalles sobre los cambios celulares que ocurren desde que una persona se infecta con el virus del papiloma humano hasta que este progresa a convertirse en un cáncer invasivo, seguramente se los puede explicar mejor una oncóloga o un oncólogo. Yo no soy oncóloga, pero sin entrar en demasiados detalles, en esas pocas personas en que la infección progresa, primero se forma una lesión que se considera precancerosa, luego esta progresa a un cáncer en sus primeras etapas, en donde no existen síntomas o en donde las personas todavía no notan los síntomas, y luego de algunos años se convierte en un cáncer avanzado. Entonces esta infección persistente, que va entre 1 a 10 años, es la que puede desencadenar en un cáncer invasivo, pero eso no pasa de la noche a la mañana. Entonces, lo que se busca lograr con el cribado es detectar el virus primero, específicamente las cepas de alto riesgo, y de estar presente el virus, asegurarse de que no haya células anormales. Si hay células anormales, usualmente se hace una colposcopía, que es un examen diagnóstico más profundo. Pero siempre y cuando se detecta a tiempo, el tratamiento es muy sencillo y de hecho se puede realizar el mismo día que se detecten las anormalidades. Una de las estrategias que tiene la Organización Mundial de Salud para prevenir el cáncer cervical es hacer el tratamiento el mismo día en que se detectan las anormalidades, mediante un tratamiento llamado crioterapia, que básicamente utiliza frío localizado para eliminar las células anormales en el cervix. Y de esta manera se resuelve el problema y la mujer puede regresar a su vida normal. Ahora quiero regresar al tema inicial. Hasta este punto yo ya tenía claro que hay ciertas características demográficas, como tener diabetes, tener obesidad, que influían en el desarrollo del cáncer cervical. De hecho, puse este gráfico de uno de los artículos científicos que leí, en el que vemos en azul la incidencia de cáncer cervical, o sea, el número de nuevos casos en personas con un índice de masa corporal normal, este de acá, y en rojo, más arriba, vemos la incidencia de cáncer cervical en mujeres con obesidad, que se ve claramente que es mayor. La pregunta entonces seguía siendo ¿por qué? ¿Por qué en personas con diabetes y obesidad y también con otras características demográficas el desarrollo de cáncer cervical es mayor y por qué la mortalidad es mayor aún? Una vez entonces que empecé con ese trabajo, me tocó leer muchísimo para entender esta relación a profundidad, y a continuación les voy a hacer un resumen de lo que ahora sé acerca de lo que es el cáncer cervical, qué se está haciendo para detener esta relación tóxica, como lo llama uno de los artículos que ven acá en pantalla. Y eso es lo que les vengo a resumir ahora. Entonces, ¿qué fue lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a pensar en razones por las que la obesidad y la diabetes estaba relacionado con el virus, con que el virus logre que se desarrollen células anormales? Lo primero que pensé fue en inflamación crónica, y realmente algo de razón tenía. En esta figura, que no es exclusiva del cáncer cervical, sino que es más general, se resumen los mecanismos principales que conectan esas condiciones. Hay cierta evidencia de que algunas alteraciones metabólicas, como la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, podrían favorecer el crecimiento de células tumorales. Y también se conoce que a mayor tejido adiposo, más leptina y menos adiponectina, lo que crea un entorno inflamatorio que de la misma manera promueve el cáncer. Además, el exceso de grasa en una persona obesa aumenta los niveles de estrógeno, lo que eleva el riesgo de ciertos cánceres hormonales, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de endometrio.
Y otros factores incluyen inflamación crónica y cambios en el microambiente tumoral. Y por supuesto, estoy segura de que ustedes conocen esto, también se está estudiando mucho la influencia de las alteraciones en la microbiota intestinal, que generalmente están presentes en personas tanto con diabetes y con obesidad. Y entonces, en conjunto, todos estos mecanismos ayudan a explicar por qué las personas con obesidad o diabetes tienen mayor riesgo de cáncer y por qué intervenciones como la pérdida de peso o el control glucémico pueden tener beneficios preventivos. Aunque algunos factores no se pueden controlar, como por ejemplo no podemos controlar nuestra genética, sí existe una variedad de factores ambientales y estilo de vida modificables que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. En un informe del año 2018 del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y el Instituto Americano de Investigación sobre el Cáncer, se elaboraron 10 recomendaciones de prevención del cáncer desde el punto de vista de la dieta y de la nutrición, que estaban basadas estas recomendaciones en la evidencia acerca de la investigación del cáncer. O sea, se hacía mucha investigación acerca de cómo influía la dieta, la nutrición, el estado nutricional en el desarrollo del cáncer, y basándose en toda esta evidencia se desarrollaron esas 10 recomendaciones. Entonces, entre esas recomendaciones está primero mantener un peso saludable, porque por ejemplo un incremento de 5 puntos en el índice de masa corporal está asociado con un 50% de incremento en el riesgo de cáncer de endometrio y en un incremento del 48% en la tasa de cáncer de esófago. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Primero, mantener un peso saludable, luego ser físicamente activo, llevar una dieta rica en cereales integrales, verduras, frutas y legumbres, limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, limitar el consumo de comidas rápidas y alimentos ultraprocesados, limitar bebidas azucaradas, luego está evitar o limitar el consumo de alcohol, no usar suplementos para prevenir el cáncer. Lo óptimo, ustedes saben, es cubrir nuestras necesidades nutricionales a través de la alimentación. Y en algunos casos, el consumo de ciertas vitaminas, como por ejemplo, se me viene a la mente la vitamina D, puede incluso elevar ciertos tipos de cáncer, como ocurre con el cáncer de próstata. Otra recomendación muy importante para las que son mamás o piensan ser mamás, dar de lactar no solamente beneficia al bebé, sino que también beneficia a la madre, específicamente disminuye las probabilidades de cáncer de mama y nos ayuda a recuperar el peso pre-embarazo, que ya de por sí es un beneficio por muchas razones. Por último, si una persona ya tiene el diagnóstico de cáncer, de ser posible, hay que seguir estas recomendaciones que acabo de dar, aunque si una persona ya está diagnosticada, puede ser que estas recomendaciones se vuelvan un poco más flexibles, porque llega un punto en el que el tratamiento del cáncer, que las personas dejan de alimentarse y realmente lo que empieza a importar es que de alguna manera la persona reciba nutrientes. Entonces puede ser que en ese punto ya las recomendaciones sean un poco más flexibles. Primero asegúrate de que estés comiendo y después, en otro momento, cuando ya supere esta enfermedad, ya podemos enfocarnos en la calidad de la dieta. Por ahora lo importante es que te nutras. Entonces, todas estas recomendaciones que acabo de mencionar son valiosas, así como los mecanismos que mencioné en la diapositiva anterior, pero como les digo, algo todavía está faltando en esta historia. Recuerden que si se detecta alguna anormalidad en las células, el tratamiento de cáncer, todavía puede ser simplemente células precancerosas, es muy sencillo.
Y también si se detecta cáncer en sus primeras etapas, las probabilidades de supervivencia son significativamente mayores. Pues por el momento solo está... Entonces, a esa altura, espero que ya hayan notado que había algo más en esta historia y que además de los factores metabólicos y de las recomendaciones, hay una pieza más en ese rompecabezas. Y la pieza que falta es que en poblaciones como en personas con diabetes y personas con obesidad, así como en ciertas poblaciones vulnerables por otras características demográficas, existe una menor tasa de cribado. De hecho, en un estudio hecho en el 2021 en la zona sur de Estados Unidos, las mujeres con diabetes tenían una prevalencia de cribaje del 37% en comparación con las mujeres sin diabetes, quienes tenían mayor prevalencia de cribaje. En el caso del peso corporal, esta relación todavía estaba más ampliamente estudiada en un metaanálisis, que es un análisis de muchos otros estudios científicos. Se detectó que las mujeres con sobrepeso tenían un 6% menos de probabilidad de hacerse cribaje cervical que las mujeres con peso normal. Y esto era aún más desalentador en el caso de las mujeres con obesidad, quienes tenían 21% menos de probabilidad de participar en estas mismas pruebas. Entonces, al no hacerse cribaje, no tenían la opción de tratar estas células precancerosas y usualmente esas mujeres se detectan el cáncer cervical en etapas muy avanzadas en las que la tasa de mortalidad lamentablemente es muchísimo más alta. Y bueno, por razones de tiempo no voy a entrar en detalles sobre las características demográficas, pero sabemos que ciertas características como la raza, nivel de ingresos, también resultan en menores tasas de cribaje y por lo tanto en la detección tardía y mayor tasa de mortalidad. Una parte importante de lo que hacemos en mi laboratorio se trata de estudios cualitativos. Es decir, no solamente entendemos qué es lo que está sucediendo numéricamente, sino que tratamos de entender por qué suceden las cosas. Entonces, no estoy segura si ustedes están familiarizados con este tipo de investigación, pero básicamente se tratan de entrevistas y de grupos focales con la comunidad, con los familiares de los pacientes, con los proveedores de salud. Y la investigación nos dice que de manera general, alguna de las barreras para el cribaje o para cualquier actividad preventiva incluye obviamente problemas de disponibilidad de estos servicios preventivos. En caso de que existan en un área cercana estos servicios, las personas no necesariamente tienen acceso a ellos por diferentes razones, como barreras económicas, barreras de transporte, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, si alguien no tiene seguro médico, los costos, incluso para procedimientos muy sencillos, suelen ser bastante elevados. Y además usualmente existen costos indirectos, como los costos de transporte, el costo del cuidado de los hijos, el miedo al diagnóstico, etcétera, etcétera. Adicionalmente, la posibilidad de tener cáncer causa temor en las personas y eso hace que las personas pongan estas pruebas. En el caso de las mujeres con diabetes, a estas barreras se les suma que el poco tiempo que tienen debido a otras actividades de la vida, prefieren invertirlo en un especialista que controle la enfermedad que ya tienen diagnosticada y evitar invertir su tiempo en estos exámenes preventivos. Entonces, esto atrasa aún más la detección de cualquier anormalidad y si es que las mujeres llegan a encontrar el tiempo para hacer una cita médica, el tiempo limitado de las consultas se centra nuevamente en el manejo de los niveles de glucosa
y usualmente otros temas como la prevención de otras enfermedades, incluyendo el cáncer cervical, quedan relegados y quedan para después. Y finalmente las barreras económicas, que son aún mayores en personas con una enfermedad crónica como la diabetes, porque la enfermedad ya de por sí implica gastos en medicina, gastos en citas médicas. Entonces todo esto agrava el problema y hace que la prevalencia de clivaje sea menor en personas con diabetes, y por supuesto esto tiene consecuencias como que el cáncer se detecte mucho después y que por lo tanto la tasa de mortalidad aumente. Las barreras para el clivaje en personas con obesidad incluyen las mismas barreras que ya yo mencioné anteriormente, pero adicionalmente las personas con obesidad frecuentemente tienen otras comorbilidades, lo que agrava más las barreras económicas, las barreras de tiempo, y ya también existen ciertas barreras que son más exclusivas a las personas con obesidad, y estas incluyen el trato despectivo, que aunque ustedes no lo crean pasa mucho, incluso en personas por parte de personas educadas, por profesionales de la salud. Pueden tratar despectivamente a las personas, pueden ser irrespetuosos, pueden ser condescendientes, pueden hacer assumptions, pueden presumir ciertas cosas que no necesariamente son ciertas, y entonces eso genera un problema, genera un rechazo en esta población, lo que hace que acudan menos a citas médicas. Y otro problema que describen frecuentemente en esta población es que también reciben consejos no solicitados sobre bajar de peso, incluso si van por una razón completamente ajena al peso, reciben comentarios como que, por cierto, tienen que cuidar su peso. Entonces, para evitar esta incomodidad, para evitar este mal momento, muchas mujeres evitan ir a citas médicas. Y por último, otro problema frecuente es la dificultad técnica, que es ocasionada ya sea por la propia anatomía de la mujer y el peso corporal de la paciente, como aquellas relacionadas a los equipos, por ejemplo, si la mesa de examinación no está adaptada a las necesidades de la persona con obesidad, el proveedor de salud, el profesional de la salud evita hacerlo, o si intenta hacerlo, no logra obtener los resultados esperados. Y entonces todo esto lo he nombrado porque identificar las barreras para los exámenes preventivos, la idea de esto es que se pueda desarrollar estrategias que ayuden a superar esas barreras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me he familiarizado con varias técnicas que se utilizan para superar estas barreras, que impiden que la población en general, y particularmente las personas con diabetes y las personas con obesidad, accedan al clivaje de cáncer. Entonces, algo que frecuentemente es utilizado para superar estas barreras, como el tiempo, el transporte, otros gastos relacionados a movilizarse a una cita médica, es utilizar servicios móviles que vayan hacia donde están las personas más vulnerables. Entonces, básicamente es como una van, un bus médico en donde se puede tratar a las personas, se puede hacer el Papa Nicolau sin que la persona se tenga que trasladar, sin que la persona tenga que encontrar el tiempo, sin que la persona tenga que encontrar a quien le cuidan los hijos. Entonces, en este mismo sentido, también se utiliza mucho, acá se conocen como patient navigators, y que sería como básicamente promotoras de salud, que se pueden comunicar por teléfono, o que incluso pueden ir puerta a puerta, y básicamente ellas sirven de enlace entre la comunidad y los servicios de salud, recordándole a las poblaciones vulnerables que ya les toca hacerle la prueba, como que por cierto, ya te toca hacerte la prueba, les recuerdan dónde pueden acudir,
Incluso en ese momento, estas personas, las promotoras de salud, pueden estar relacionadas o pueden también trabajar en conjunto con las clínicas, con los hospitales y ayudar a agendarse la cita en ese momento. Y finalmente, otra de las estrategias utilizadas y que es una de mis favoritas, porque en eso se enfoca el laboratorio en donde yo trabajo, son las pruebas de recolección para detectar el virus del papiloma humano, estas pruebas caseras, pruebas llamadas de autorrecolección del virus del papiloma humano. Las pruebas de autorrecolección del virus del papiloma humano son un método en donde la mujer obtiene su propia muestra mediante un dispositivo casero. La muestra se analiza posteriormente en el laboratorio para detectar la presencia de las cepas del virus del papiloma humano, que específicamente las que se consideran de alto riesgo. Y acá en el medio les he puesto una imagen de una de las tantas marcas que se utilizan para la recolección de la muestra casera. De hecho, esta que está acá es la muestra, la prueba que nosotros, el dispositivo que nosotros utilizamos. Y estas pruebas tienen muchas ventajas, ya que ayudan a superar varias barreras al mismo tiempo. Por ejemplo, la persona que se hace la prueba ya no tiene que transportarse, no tiene que invertir tiempo ni gastar recursos para ir a una cita médica. También ayuda a superar la barrera de la privacidad, ya que le permite a la mujer realizarse la prueba en la comodidad de su casa. Personas con obesidad que sienten que son tratadas de manera despectiva o de manera irrespetuosa por el propio personal de salud. Estas pruebas son especialmente útiles, ya que la mujer puede hacerse la prueba en su casa y evitaría ir a una cita médica, encontrarse con un proveedor, y solamente se encontraría con un proveedor en el caso de que se encuentren resultados anormales. Entonces, todos estos factores hacen que aumente significativamente la prueba de cribaje en poblaciones vulnerables si se utilizan estas pruebas caseras. También es importante mencionar que en grupos focales y en entrevistas con las mujeres se ha determinado que esta alternativa las mujeres vulnerables la consideran aceptable y destacan mayor sensación de privacidad, menor sensación de incomodidad, y además son pruebas muy precisas y su sensibilidad diagnóstica es comparable a muestras tomadas por profesionales. De hecho, también les quiero contar que en mi trabajo, que hacemos básicamente lo que se considera como ciencias de implementación, ahora mismo estamos trabajando en un protocolo de investigación para una prueba piloto. En esta prueba piloto vamos a incluir mujeres vulnerables que no han cumplido las recomendaciones de cribaje de cáncer cervical, ya que no han acudido a hacerse las pruebas, y vamos a combinar dos cosas. Primero, vamos a hacer esto llamado navegación o promotoras de salud, en la que personas van a llamar a las mujeres para recordarles primero la importancia de hacerse la prueba, recordarles que ha pasado ya más tiempo del recomendado para que se hagan la prueba. Y en segundo lugar, vamos a dejarles a estas mujeres escoger si quieren agendar una cita en ese momento. O sea, en ese momento en que la persona llama por teléfono a la potencial paciente, le ofrece agendar una cita en ese momento, o también le pueden dar la opción de que nosotros, como investigadores, le enviemos una de estas pruebas a sus casas para que ellas puedan tomarse la prueba desde su casa y luego enviarla al laboratorio. Entonces, bueno, en Estados Unidos el correo funciona de una manera un poco diferente. Por ejemplo, yo salgo acá de mi casa y en la entrada hay un buzón de correo, y entonces los señores, las señoras de correo buscan el paquete el mismo día o el día siguiente y lo llevarían a un lugar específico en donde se va a procesar la muestra. Y nosotros entonces básicamente lo que queremos hacer con esta investigación es determinar qué tan viable es la logística de hacer todo esto,
y ver si esas dos estrategias unidas, promotoras de salud que te llamen y te agenden la cita, o te demos la opción de hacerte la prueba de cribaje, de autocribaje en tu propia casa, ayuda a que las mujeres vulnerables del área en donde yo vivo aumenten las tasas de cribaje. Y bueno, una vez que ya les he explicado más o menos lo que nosotros hacemos y cómo nosotros tratamos de ayudar a que las tasas de cribaje aumenten para que así también disminuya la mortalidad por cáncer cervical en mujeres con diabetes y obesidad, también les quiero recordar que para mí una de las acciones más importantes es seguir trabajando para prevenir la obesidad y la diabetes que nos predispone a tantos otros problemas de salud. Entonces creo que se tiene que seguir trabajando desde la nutrición, desde la educación, desde políticas públicas que garanticen espacios seguros para hacer ejercicio, para hacer recreación, porque realmente si lo pensamos, una sola acción en favor o en contra de nuestra propia salud puede tener implicaciones en otros aspectos de nuestra salud. Y esto es quizás parecido a un efecto dominó. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el único lugar que tenemos para vivir. Esta diapositiva de acá la he puesto directamente de las Dietary Guidelines for Americans y contiene los principios básicos para que la población tenga un patrón de alimentación saludable, que promueva la salud, que prevenga las enfermedades, y básicamente sería como una versión reducida de las 10 recomendaciones que mostré anteriormente, pero que sirven para evitar el desarrollo de varias enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes, el cáncer, que ayudan a reducir la obesidad o a prevenir la obesidad. Y las recomendaciones, ustedes las conocen, son satisfacer las necesidades nutricionales, principalmente mediante alimentos y bebidas, elegir una variedad de opciones de cada grupo de alimentos y prestar mucha atención al tamaño de la porción. Entonces, a pesar de que son principios básicos, los pongo para recordar que el papel del profesional de la nutrición va mucho más allá de lo que resulta evidente y que evitando enfermedades vinculadas a la alimentación, como la diabetes, también la condición de tener obesidad, estamos aportando a reducir la mortalidad causada por un virus de transmisión sexual, que al menos yo no tenía tan claro por qué había esta relación tan cercana, por qué estaban tan relacionadas estos problemas, ¿verdad? Entonces quiero finalizar destacando una vez más la importancia de los profesionales de la nutrición en la prevención de la obesidad, no, te lo voy a enseñar, que te quedas solita en el cáncer, la enfermedad renal, enfermedades hepáticas, hipertensión, y también quiero invitarlos a ser un poquito más curiosos, más curiosas y pensar fuera de la caja e investigar el rol que tiene la nutrición en muchas otras enfermedades que a lo mejor a primera vista no resultan tan evidentes. Y esa es toda mi presentación, les agradezco mucho por escucharme.